Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer acá una presentación de lo que es el análisis del impuesto de solidaridad, fundamentalmente por las dificultades que hay en el tema del diferimiento del impuesto, ¿verdad? El decreto 73-2008 es un decreto que nace de manera inconstitucional y que ha estado durante mucho tiempo con esa condición. De hecho, cuando se crea el decreto en los considerandos queda plenamente establecido que el impuesto de solidaridad estará vigente en tanto no exista una modernización tributaria. Al darse la modernización tributaria, el impuesto debe, por obvias razones, modificarse, ¿verdad? O debería de derogarse en términos generales. Sin embargo, pues eso no ha sido posible, no, por alguna razón fundamental, el Estado no lo ha considerado. También hay que recordar de que es una muy buena cantidad de dinero lo que ingresa y que es un impuesto anticipado. Si un año no percibe, si este año no percibe impuesto de ISO, las arcas nacionales, pues se va a ver muy dañadas dichas arcas. Pero sin embargo, es inconstitucional. Y vean lo siguiente, ahorita los contribuyentes, a pesar de tener cerrado sus negocios desde el día 16 de marzo hasta la fecha que estamos hoy, 27 de abril, muchos de ellos, porque algunos no han podido abrir, restaurantes, hoteles, centros comerciales, negocios que no son específicamente de utilidad básica, no han podido abrir, entonces no tienen ahorita dinero para pagar el impuesto de solidaridad. El impuesto de solidaridad es un impuesto que, en definitiva, tiene las características de ser un impuesto que está afectando a todos aquellos que hoy por hoy no se sabe si van a tener utilidades en el próximo año. Y el impuesto es un anticipado de impuestos a renta, que se va a pagar impuestos a renta, sí, solo sí hay ganancias. No hay ganancias, no se va a pagar impuestos a renta. Sin embargo, los contribuyentes ahorita están anticipando este impuesto con la incertidumbre de que posiblemente en el futuro no vayan a tener ganancias, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que las características del impuesto es que es un impuesto trimestral, o sea, son 4 trimestres durante el año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Se pagan en el mes inmediato, por eso es que ahorita enero, febrero y marzo lo tenemos que pagar ahorita en abril. Se calcula tomando como base el balance general y los estados financieros del año 2019, el año anterior. La cuarta parte de los activos o la cuarta parte de los ingresos se le calcula el 1%. Si sale mayor el monto de los activos, se paga sobre los activos. Si sale mayor el monto de los ingresos, se paga sobre los ingresos. Corresponde a aquellas actividades, aquellas empresas que se dedican a realizar actividades mercantiles, agropecuarias, financieras, y básicamente incluidas todas, excepto de aquellas que tengan una renta bruta inferior al 4%. Pero renta bruta inferior al 4% de lo que se reportó en el 2019. Por tanto, lo que vaya a pasar este año no interesa para el pago de este impuesto. El primer trimestre, que es enero, febrero, marzo, que se debe pagar ahorita abril, bueno, los empresarios están preguntando mucho qué tengo que hacer. ¿El Estado me va a permitir pagarlo después? La respuesta es no, porque el decreto 12-2020 solamente permitió diferir el pago del segundo trimestre para que se pueda hacer en septiembre. Eso significa que abril, mayo y junio, que vence en julio, se podrá pagar el 30 de septiembre. El del 30 de abril no hay salida posible, usted debe pagarlo. Bueno, pero hay una opción. Una opción es que lo deje de pagar y que después, cuando le venga la auditoría, pues usted venga y lo cancele, ¿verdad? La otra opción es que lo solicite un convenio de pago. El convenio de pago tiene que hacerlo ahorita, antes de que venza el impuesto. El impuesto vence el 30. O sea, usted ingresa su convenio de pago el día de mañana o el día de pasado mañana, que es miércoles todavía 29, usted puede tener derecho, porque el artículo 40 del Código Tributario establece que la administración tributaria podrá realizar convenios de pago con los contribuyentes hasta de 18 meses. Y en circunstancias como la que hoy estamos viviendo, una pandemia, una situación económica muy difícil, pues aplica el convenio de pago. Pero muchos se preguntan, bueno, si yo tengo el método de acreditamiento, porque hay dos formas de acreditamiento.
el impuesto de solidaridad pagado el año 2020 podrá acreditarse al impuesto sobre la renta que se vaya a pagar en el 2021. Ese es un método de acreditamiento. Y el otro método de acreditamiento es que los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta se puedan acreditar al pago del impuesto de solidaridad. Bueno, en el primer método es la gran preocupación, porque en el primer método dice el artículo 11, inciso A, que se va a aceptar el acreditamiento si se ha pagado el impuesto conforme al artículo 10. ¿Y qué dice el artículo 10? El artículo 10 dice que el impuesto deberá pagarse dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario. Esa es la primera parte. Esa es la parte que la SAT ha utilizado para decir que si alguien no pagó en ese mes calendario, no tiene derecho al acreditamiento. Pero está la otra parte del artículo. No podemos olvidar esa otra parte del artículo. No podemos decir que no existe esa parte del artículo. Esta segunda parte del artículo dice, utilizando los medios que para el efecto la administración tributaria ponga a disposición de los contribuyentes. Eso significa que hay muchos medios para pagar. Y medios significa a través de un banco, a través de un convenio de pago, a través de una rectificación de la declaración o a través de la presentación de la declaración en mora. Medios que están establecidos en la legislación. O sea, el convenio de pago está en el artículo 40, la rectificación está en el artículo 106 del Código Tributario. Entonces, si se paga utilizando el medio de convenio de pago, podrá acreditarse el impuesto de solidaridad. Si se paga utilizando la rectificación de la declaración, que es otro medio para hacer cumplir la obligación a los contribuyentes, que es una forma de facilitarle el pago a los contribuyentes, ¿verdad? Es una forma de facilitar ese pago, que es una rectificación, entonces podrá hacerse. Muy bien. Entonces, en lo que refiere al pago del primer trimestre, pues la recomendación es que usted, amigo contribuyente, solicite un convenio de pago y pueda hacer el pago. Por supuesto que le van a haber recargos de intereses, pero eso de manera muy responsable usted pues va a cumplir porque es la única solución que tiene, porque si no, de todas maneras estaría cayendo en mora y estaría dejando de pagar el impuesto. Muy bien. En el pago de abril, mayo y junio, que es el que empieza a correr este trimestre, pues ni siquiera han abierto, ese es el otro tema, ni siquiera ha abierto su empresa, no está funcionando su empresa, no está vendiendo su empresa, está pagando alquileres, está pagando sueldos, usted ya tiene la obligación de pagar impuesto de solidaridad. No tiene ingresos y tiene obligación de pagar impuestos. No tiene utilidades y tiene obligación de pagar impuestos de solidaridad. Eso hace caer este impuesto en un impuesto injusto. No está cumpliendo con principios básicos de justicia, de equidad, de capacidad de pago. Y entonces, al no cumplirse con la equidad, con la justicia, con la capacidad de pago, solo cumple con la legalidad, porque no cumple con todo, solo cumple con la legalidad de estos 4 principios, se convierte en un impuesto confiscatorio. Eso lo hace cada vez más inconstitucional. Bueno, pero a los que tienen este trimestre, la administración a través del Congreso, en el decreto 12-2020, por este estado de calamidad que estamos viviendo, el artículo 15, numeral 8, decreto 12-2020, le da la oportunidad de realizar el pago hasta el 30 de septiembre, sin recargos y sin mora, pero le pone un requisito: no podrá despedir a ningún trabajador, salvo causa justificada. Muy bien, pero algunos decían, mire, pero aquí también hay problemas, Dick, porque yo no lo estoy pagando como lo establece el artículo 10. Otra vez volvemos a la preocupación del artículo 10. Y es cierto, el artículo 10 dice que se debe pagar en el mes siguiente, la primera parte. La segunda parte es utilizando los medios que para el efecto la administración tributaria ponga a disposición de los contribuyentes. ¿Acaso no? El artículo 15, numeral 8, decreto 12-2020, no es un medio de pago establecido por la administración tributaria, porque aquí cuando hablamos de la administración tributaria, no es que la SAT saque un acuerdo, no es que la SAT disponga A o B, sino que hablamos de la administración tributaria como sistema en su conjunto que involucra las leyes, involucra las instituciones, y esta ley es un medio más que se ha establecido para pagar el impuesto, facilitándole a los contribuyentes por este estado de calamidad. Por tanto, el artículo 11, inciso A, cumple
cualquier contribuyente que haga por convenio de pago, que lo haga por rectificación, que lo haga por diferimiento, porque va a diferir, es una opción, no es una obligación, si quiere lo paga en julio, si no lo puede pagar hasta septiembre, pero en ambos tres casos concretos, esto es acreditable al impuesto sobre la renta del año inmediato siguiente. Muy bien, espero que esta presentación haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. Yo realmente, mi única intención es que podamos de alguna manera cumplir con las obligaciones, pero que también cuando se establece una obligación tributaria, debemos recordar de que uno de los principios básicos es capacidad de pago, legalidad, justicia y equidad tributaria. Si no se cumplen esos cuatro principios, el impuesto es confiscatorio y a partir de acá entonces analizamos que este impuesto hoy por hoy se constituye en un impuesto confiscatorio. Por otro lado, pague usted por convenio de pago, haga el pago por el método de rectificación o haga el pago por lo que establece el decreto 12-2020 en su artículo 15, numeral 8, lo haga hasta septiembre. En todos esos casos, usted podrá acreditar el impuesto de solidaridad a su impuesto sobre la renta del próximo año. Muchas gracias.